Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 1 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la cátedra a cargo del doctor arquitecto Fernández Paoli. El encargado del curso es el ingeniero Álvarez, el autor del video y quien les habla es el arquitecto Damián Villar. En este caso vamos a realizar un ejercicio de dimensionamiento de las armaduras en una base rectangular. Y para eso vamos a tomar una de las columnas que nosotros traíamos de nuestro ejercicio troncal, que en este caso es la columna 4, que tenía una carga última sobre planta baja de 990,7 kN. Las otras características con las que nosotros vamos a trabajar para dimensionar esta base es la sección de la columna, también sobre planta baja, que ya la teníamos, que era de 25 por 30. Vamos a seguir utilizando un hormigón H30, un acero de 420 megapascales con resistencia, y en este caso vamos a adoptar una proporción de base de B igual a A por 1,1. O sea, B va a ser un poco más grande, un 10% más grande que A. El ángulo que va a formar la sección troncopiramidal de la base respecto al plano horizontal va a ser de 30 grados. La tensión admisible del suelo, en este sector donde nosotros vamos a estar fundando, va a ser de 2,8 kilogramos por centímetro cuadrado, y la tensión admisible a corte del suelo va a ser de 0,8 meganewton por metro cuadrado. En ese sentido, lo primero que hacemos, como siempre, es utilizar las unidades que nosotros necesitamos. Para eso vamos a ver que la carga última la vamos a tener en meganewton, siendo esta 0,99. La sección de la columna ya la teníamos y en este caso la tensión admisible del suelo, debido a las tensiones normales, va a ser de 0,28 meganewton por metro cuadrado, teniendo en cuenta el pasaje de unidades de kilo a meganewton y de centímetro cuadrado a metro cuadrado. El otro dato que nosotros necesitamos son las dimensiones del fuste y en este caso lo que vamos a hacer es aumentar A y B en 5 centímetros, 2,5 para cada lado, quedándonos un fuste de 30 por 35. A partir de esto que nosotros vamos a empezar a trabajar, vamos a determinar la carga nominal como el valor de la carga última por 1,1, esto nos va a dar 1,09 meganewtons, y luego vamos a calcular el área necesaria de nuestra base, recordando el área necesaria que va a ser igual a la carga nominal dividido la tensión admisible del suelo. Entonces vamos a tener el valor de la carga, 1,09 meganewton, dividido la tensión admisible, 0,28, y esto nos va a dar un área de 3,89 metros cuadrados. Yendo a la fórmula de la superficie del rectángulo, vemos que es A por B, B lo reemplazamos por 1,1 por A, y esto nos da, desarrollando la fórmula como lo venimos haciendo en los ejercicios anteriores, que A va a ser igual a 1,88 metros. Esto lo vamos a redondear para arriba debido a que nosotros tenemos que lograr un área mayor que la necesaria. Entonces vamos a tomar un A de 1,9 y vamos a calcular B como el valor de A, 1,9 por 1,1. Esto nos va a dar un B de 2,1 metros, generando un área de 3,99 metros cuadrados, o sea, 1,9 por 2,1. Con esta área adoptada nosotros ahora vamos a poder calcular la tensión de trabajo a la cual va a estar trabajando la base de esta base, valga la redundancia. Y la vamos a calcular como 1,09, que es la carga que nosotros teníamos actuando acá, dividido la superficie en metros cuadrados que nosotros tenemos en la base. Y esto nos va a dar que la tensión de trabajo va a ser tanto como 0,273 meganewton por metro cuadrado. Obviamente, esta tensión tiene que ser menor que la tensión admisible, que era de 0,28. En este caso, obviamente, se ve verificado. Una vez que tenemos la tensión de trabajo y el área adoptada, vamos a comenzar a trabajar con los momentos que se van produciendo. Y en este caso, el momento lo vamos a calcular tanto en A como en B de manera simultánea para ir trabajando en los dos sentidos. Entendiendo que el momento en A va a ser el que se va a producir en este sentido y el momento en B va a ser el que se va a estar produciendo en este sentido, en el sentido horizontal, mientras que el momento en A es el sentido vertical según la disposición en planta que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, el momento en A nosotros lo que primero tenemos que hacer es tomar la tensión del terreno que tenemos actuando, la tensión de trabajo del terreno que tenemos actuando sobre esta superficie como una carga superficial, y la vamos a multiplicar primero por el lado B, este lado que tenemos aquí, y después la vamos a multiplicar por
a menos a' al cuadrado. Lo vamos a hacer como a menos a', porque nosotros tenemos esta distancia a menos a', que es la del fuste, y lo vamos a hacer al cuadrado dividido 8. Esto nos va a dar el momento porque lo que hacemos nosotros es calcular esta longitud, vamos a tener la carga superficial, vamos a calcular la resultante y esa resultante la vamos a multiplicar por la distancia que hay al sector donde vamos a tener el mayor momento, que va a ser sobre el borde del fuste. En este caso, como sería el momento A, va a ser sobre ese fuste que tenemos aquí, sería sobre el fuste B'. Y eso nos va a dar un momento de 0,183 meganewton-metro en este sentido y de 0,199 meganewton-metro en este otro sentido. Una vez que tenemos calculado los momentos, vamos a calcular los nominales, recordando que cuando tenemos que dimensionar tenemos que dividir por 0,9 y vamos a tener que 183 meganewton-metro dividido 0,9 nos da 0,203 meganewton-metro y en el caso del momento nominal en B vamos a hacer 0,199 dividido 0,9, 0,221 meganewton-metro. Una vez que tenemos eso, ahora sí vamos al cálculo de las armaduras con el K sub D, usando la tabla de flexión 3, como lo venimos haciendo, teniendo en cuenta las características del hormigón y del acero. Y obviamente en este caso vamos a tener que calcular el D, la distancia que recordemos hay entre el comienzo del tramo tronco piramidal de la base hasta el eje de los hierros que van a estar actuando sobre la base de la base. Y en este caso vemos que lo vamos a calcular con la fórmula que nosotros veníamos usando en los ejercicios anteriores. La tangente de alfa va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, entendiendo como el opuesto este tramo que tenemos aquí y adyacente esta medida que tenemos aquí, adyacente al ángulo. Entonces, esa medida adyacente la vamos a calcular como A menos A' dividido 2, recordemos que A era toda esta medida que teníamos hasta el final, le vamos a restar A' y lo vamos a dividir por 2, esto nos da 0,8 y lo vamos a hacer también en el otro sentido. ¿Por qué lo vamos a hacer en los dos sentidos? Bueno, porque en este caso nosotros lo estamos calculando de esta manera, pero también lo teníamos que calcular de esta manera. Y nosotros, en este caso, tenemos que tratar de siempre estar del lado de la seguridad. Si nosotros estamos tomando un adyacente más pequeño, o sea, esta medida va a ser más pequeña que esta, significa que este ángulo va a ser más grande. Por lo tanto, en el otro sentido, cuando analicemos lo que sucede en este sentido, cuando lo hagamos por B menos B' sobre 2, o sea, lo analicemos en este sentido, este valor, al ser más grande, nos va a dar un ángulo más pequeño, con lo cual nosotros nos vamos a poder ubicar utilizando este con un ángulo de 30 grados en un sentido y con un ángulo más pequeño en el otro sentido, priorizando así una manera de trabajar que nos permita a nosotros trabajar con ángulos más apropiados. Recordemos que tenemos que intentar que los ángulos estén entre 30 y 45 grados, pero si nos vamos un poco más, no pasa nada, un poco más hacia abajo. Es por eso que tomamos el valor de 0,8, calculamos el opuesto como la tangente de alfa, sería la tangente de 30 grados, que es 0,577 por 0,8, esto nos da un opuesto de 0,46 metros, que es esta medida que tenemos aquí, y a esa medida le vamos a estar sumando los 0,23, que sería el tramo recto, y le vamos a estar restando los 0,05 metros, que sería la distancia del recubrimiento desde el fondo de la base a el eje de los hierros que yo voy a estar utilizando. Esto me va a dar un D de 0,64 metros, que es la medida que tenemos de aquí hasta aquí, es lo que necesitamos, y con eso ahora sí vamos a venir a nuestra fórmula de K sub D. Vamos a utilizar este 0,64, lo vamos a dividir por el momento nominal y eso vamos a hacer la raíz cuadrada de ese momento nominal por 0,35 y 0,3, que es el B que nosotros tenemos que utilizar. Nótese que acá, cuando nosotros hacemos el momento nominal en A, usamos como base el 0,35, que es el B' que tenemos aquí, porque estamos calculando el momento en este sentido. Entonces, el ancho colaborante va a ser el B' que tenemos aquí. Mientras que cuando hagamos el momento en B, el B' va a ser
o el ancho colaborante, mejor dicho, va a ser A'. Esta medida que tenemos aquí porque estamos calculando en este momento los hierros que van a ir en este sentido. Entonces acá vamos a usar A'. Una vez que tenemos planteada la ecuación, calculamos el K sub D, en este caso es 0,84 y en este caso es 0,746. Vamos a entrar a la tabla de flexión 3 y vamos a tener que el K sub B nos da en ambos casos 24,766 para un hormigón H30 y para unos hierros de 420 megapascales. Con los dos K sub B calculados, vamos a calcular el área de acero necesaria, tanto para el tramo A como para el tramo B. Y lo vamos a calcular como K sub E por el momento nominal dividido el D. Planteamos la fórmula y nos da que el área necesaria para cubrir el sentido A es de 7,855 centímetros cuadrados y para el tramo B es 8,552 centímetros cuadrados. Esa es la sección total de hierro que nosotros tenemos que utilizar para poder sacar la cantidad de hierro que nosotros necesitamos en un metro y poder calcularlo como una losa. Tenemos que dividirlo por el ancho. Si nosotros tenemos en el caso A los hierros que van en este sentido, tenemos que dividirlo por el ancho B. Entonces hacemos los hierros de A dividido B, que habíamos recordado que era 2,1, nos va a dar la cantidad de hierros que nosotros necesitamos por metro. Entonces nos da que en este sentido necesitamos 3,74 centímetros cuadrados por cada metro de base. Esto, si entramos a la tabla, nos da que vamos a necesitar un hierro del 10 cada 21 centímetros en este sentido. Mientras que en el otro sentido, en el sentido B, vamos a dividirlo por A, 8,522 dividido 1,9 y nos da que tenemos una sección de hierro de 4,501 centímetros cuadrados por metro. Y eso nos va a dar hierros del diámetro del 10 cada 17 centímetros en este otro sentido. De esa manera nosotros terminamos de calcular los hierros que necesitamos y lo único que nos queda es calcular la verificación al punzonado que se produce a partir de esta carga. Recordemos que para eso nosotros teníamos que calcular un perímetro, que es este perímetro, que es el perímetro que va a estar soportando el punzonado, y lo que tenemos que hacer es verificar que las tensiones que se producen debido a ese punzonado son menores que las tensiones admisibles tangenciales del suelo, que en este caso eran 0,8 meganewton por metro cuadrado. El primer problema que nosotros tenemos que afrontar es el cálculo de este perímetro para luego calcular esta superficie de punzonado. Este perímetro, ¿cómo lo vamos a calcular? Fijémonos, esta medida nosotros la vamos a calcular como D sobre 2 más B más A' más D sobre 2 más D sobre 2 más B' más D sobre 2 y eso multiplicado por 2, porque este lado es igual a este y este lado es igual a este. Y es lo que vamos a hacer. Calculamos el perímetro como A' más B' más D sobre 2, D sobre 2, D sobre 2, D sobre 2. O sea, 2 veces D, todo esto multiplicado por 2, porque recordemos que tenemos una vez y otra vez. 0,3 más 0,35 más 1,28, D ya lo teníamos calculado aquí, 0,64 por 2, 1,28. Todo esto por 2 nos da que este perímetro es tanto como 3,86 metros. Si ahora nosotros queremos calcular esta altura la vamos a poder calcular como esta altura de prima, que va a ser ni más ni menos que la altura total, la altura que tenemos desde este punto hasta aquí, menos el opuesto de D sobre 2, entendiendo que si esto es D sobre 2, el opuesto va a ser este tramo que tenemos aquí, teniendo en cuenta que este ángulo sigue siendo 30 grados. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a aplicar la misma fórmula que estuvimos aplicando aquí, con la tangente de 30 grados, vamos a saber que ahora el adyacente es D sobre 2 y directamente vamos a calcular el opuesto dándonos un valor de 0,18. Entonces vamos a tener 0,69, que era el valor de H, que ya teníamos calculado aquí, H recordemos que era de aquí hasta aquí, y le vamos a restar estos 0,18 que tenemos de acá hasta acá. Eso nos da un valor de 0,51 metros,
Y la superficie perimetral que vamos a tomar con todo esto va a ser el perímetro por esa altura de' 0,51. Esto nos da una superficie de 1,97 metros cuadrados, que es lo que nosotros vemos aquí. Y obviamente para calcular la tensión lo que vamos a tomar es la carga nominal, 1,09 meganewton, y lo vamos a dividir por la superficie, que en este caso eran 1,97 metros cuadrados. A partir de eso, nosotros recordamos que la carga nominal, al estar trabajando con un esfuerzo de corte de punzonado, tenemos que dividirlo por el factor de resistencia, que era para el corte 0,75. Entonces vamos a tener 1,09 dividido 0,75, nos va a dar 1,45 meganewton, y esto ahora sí lo vamos a dividir por la superficie, 1,97 metros cuadrados. Esto nos va a dar una tensión debido al punzonado de 0,73 meganewton por metro cuadrado, que claramente es menor a la tensión admisible del suelo, con lo cual vamos a estar trabajando en buenas condiciones. Y con esto termina nuestro ejercicio de el cálculo y el dimensionamiento de una base centrada rectangular. Esto fue todo. Gracias.